Saludos a todos. Hoy estamos desde Dachau. Dachau es el primer campo de concentración de los nazis en 1933. Enseguida el gobierno de Hitler llega al poder. Es instaurado este campo de concentración. Y la importancia de él radica en dos cosas, que es el primero, y que se perfeccionaron en él todos los métodos de exterminio masivo. Hoy vamos a conocer el campo de concentración nazi de Dachau. El campo de concentración de Dachau en sus inicios fue creado para los oponentes políticos del régimen nazi. Así que esta primera parte del campo de concentración era donde realizaban lo que pues, se conoce como las torturas a los presos políticos. Muchos adversarios políticos fueron traídos aquí, torturados y obligados a trabajos forzados. Bueno, ya este lugar son las barracas donde vivían los prisioneros. El lugar donde estuvimos ahorita eran las zonas donde se hacían las torturas y ese tipo de actos execrables. Aquí, bueno, eran las barracas, vamos a conocerlas. Cada sitio de estos, cada salón estaba construido para 200 personas, pero colocaban aquí muchas más. Eran construidas para 200 personas. Y aquí está el registro, la barraca 2, 421, el doble, 1054, y así cada una. Mire que iban aumentando. Estas primeras eran de prisioneros de políticos, y estas de acá abajo ya eran para judíos y minorías raciales. ¿Va bene? Sí. Vamos a contar aquí un poco de historia en las barracas
del campo de concentración de Dachau. En 1933 es nombrado canciller Adolf Hitler y semanas después es abierto este campo de concentración, que era una antigua, en desuso, pues una antigua polvorería. Los primeros presos políticos fueron traídos el 22 de marzo de 1933. Después, en 1934 comienzan a llegar, en 1935 comienza a expandirse. En 1936 y 1937 comienza a expandirse la condición, es decir, la característica de las personas que eran traídas aquí. Ya no eran solamente presos políticos, sino minorías raciales, que consideraban minorías raciales, homosexuales, gitanos, romaníes, en fin. No solamente era una lucha contra contra lo que inició la oposición política, sino que lo que consideraban limpieza sanitaria. En 1938 comienzan entonces a traer a los primeros judíos a estos campos de concentración. La cantidad de muertos que dejó este campo de concentración, este en específico, ronda entre 40.000 y 100.000 muertos. Este campo fue liberado por las tropas aliadas en 1945. Hay una historia también bastante escabrosa de la manera como los soldados aliados comenzaron a hacer ejecuciones, pero bueno, eso será otra historia en otro momento. Todo esto que está aquí eran barracas. A partir del año 1942 comenzaron a funcionar. Era una cantidad enorme de barracas. Imagínense. ...30 barracas de a 2.000 personas aproximadamente, alrededor de 60.000 personas itineraban, porque no era que estaban permanentemente aquí, itineraban. Así que era un asunto de magnitudes grandes. No era el mayor campo de concentración, pero imaginemos la magnitud del acto de exterminio contra el pueblo judío y contra las minorías que consideraban amenaza los nazis. El lugar donde cremaban los cuerpos. Bueno, en la idea del exterminio, pues evidentemente tenían que hacer con los cuerpos. Pues muchos de ellos eran cremados. Y este era el sitio. Este era el sitio donde eran apilados los cuerpos. Aquí en este lugar eran apilados. Y traídos acá, a los hornos. Aquí eran traídos después de ser cremados. Era aquí depositada, pues me imagino que las cenizas después de ser cremados eran traídos a este lugar. Esto, si no estoy mal, es una cámara de gas. Cámara.
por su estructura, que es una cámara de gas, un instrumento de muerte. Esto de aquí es una cámara de gas, fue construida para experimentar una solución final para el tema judío. Es una cámara de gas. Muchos de nuestros hermanos judíos pasaron por aquí. Les decían, les engañaban, les decían que los iban a bañar, los iban a desinfectar. Aquí estamos en los últimos hornos creados, los últimos hornos crematorios creados, porque, bueno, comenzó a aumentar la aplicación de la solución final por parte de los nazis. Necesitaban más capacidad de muerte. Bueno, amigos, hemos culminado hoy nuestro recorrido por el campo de concentración de Dachau. Es conmovedor, perturbador si se quiere, pero siempre hay que recoger la enseñanza de todo esto. Lo primero es que esto no debe volver a repetirse, es un monumento a lo que no debe volver a pasar. El ser humano no debe permitírsele tener estos alcances de poder exterminar al otro solo porque piensa diferente o solo porque cree diferente. Primera cosa. La segunda cosa es que el resto de la humanidad que no comete este tipo de actos no debe tampoco mirar hacia el otro lado. Hay que ser sujetos activos, sujetos en detener cualquier tipo de actos. Me refiero pues a potencias occidentales que sabían de todo esto que estaba pasando, de la llamada iglesia, de que pues jerarcas que estaban al lado del gobierno de Hitler. Así que amigos, les dejo hasta aquí este capítulo bastante conmovedor del campo de concentración de Dachau, el primer campo de concentración instaurado por el régimen nazi.